tardes, jóvenes. Aquí les traigo una pequeña clase respecto a la biodiversidad, particularmente continuando lo de la semana anterior, respecto a la selección natural y la adaptación. El objetivo continúa siendo el mismo con el que estamos trabajando, es el objetivo de explicar cierto estado de esta biodiversidad, que lo estamos explicando a través de las teorías y un poco la ciencia. Posteriormente vamos a ver qué pasa, digamos, con los cambios actuales en los últimos siglos de la biodiversidad. Y el indicador particular con el que trabajaremos en esta clase es formular preguntas sobre el origen de la vida y la evolución de organismos. Ten atento que voy a subir un pequeño formulario, una pequeña guía a la página ahí en Teams para que la vean. ¿Ya? Así que comenzamos. La selección natural y la adaptación son dos conceptos claves que ustedes tienen que entender para entender mejor esto de la evolución. Y partimos por este concepto de selección natural. ¿Ya? Aquí se define, ¿cierto?, como un proceso que lleva diferencia, sobrevivencia y reproducción entre organismos dependiendo de su fenotipo. ¿Ya? Entonces, el resultado de esto es esta diferencia de reproducción y estos cambios en los fenotipos. Y podemos hablar, aparte de la selección natural, podemos hablar de dos tipos de selección, y hay uno que quizás el que ustedes más han visto, que es el de la selección artificial. Y ahí el ejemplo que aparece aquí, el ejemplo de los perritos. Entonces yo lo voy a mostrar aquí en vivo a mi perrito. Mostacholi, saluda. Hola. Bueno, los perros, para que ustedes sepan, fueron seleccionados artificialmente a partir del lobo. ¿Ya? Este perro, aunque no lo parezca, alguna vez fue un lobito. ¿Sí? Y estos lobos, los lobos mientras más mansos eran, más tranquilitos como este perro, más se quedaban junto con los humanos, más sobrevivían y fueron cambiando. Y después la gente también tomó a los perros y ellos mismos obligaban a reproducirlos unos a los otros. Y eso hacía digamos, se crearan distintas razas de perros como las conocemos hoy en día. Este perrito no es de raza, sí. Es un quiltrito, pero más bonito que cualquier perro de raza, ¿cierto? Ya. Chao, Tacholi, gracias por tu aporte. Despídete. Chato. Gracias. Bueno, será para darle un poco más de entretención a la clase. Sí, entonces esta selección artificial ocurre en la naturaleza también, ocurre con el paso de los tiempos, y es lo que se llama la selección natural, donde se favorece este fenotipo que tiene una mayor adecuación biológica. ¿Ya? Y eso hace que digamos, ese sea el fenotipo que perdure en el tiempo, como veíamos también un poco en la clase pasada. Y esto de la selección sexual, que digamos hacen que una hembra elija a un macho distinto, o que un macho elija a una hembra u otra, dependiendo sus características. Por lo tanto, esas características se van seleccionando y pasando generación tras generación. Ya, para entender un poco esta selección natural en pasos, es clave que para que haya selección natural tiene que haber variabilidad. ¿Ya? Si somos todos iguales, vamos a seguir siendo siempre iguales, no hay caso. Pero si hay una diversidad entre nosotros, va a pasar que esa diversidad va a ir cambiando, mutando con el paso del tiempo, y eso es la evolución. Y en este caso, por ejemplo, hay dos tipos de peces, peces amarillos y peces grises. Pero ¿qué pasa? Los peces amarillos son más vistosos, y por tanto ahí grandes depredadores, como puede ser ahí esa atuna, ese atún, perdón, se comen los peces amarillos. ¿Ya? Y eso va a hacer y esto es lo que se llama la presión de selección, que está ejerciendo el ambiente sobre los distintos fenotipos. Algunos fenotipos están siendo más presionados por el ambiente, como en este caso el fenotipo amarillo. ¿Ya? Y eso hace que haya una reproducción diferencial. Los que no sobreviven claramente no se reproducen. Y con el paso del tiempo, o digamos de una generación a otra, hay entonces una herencia. Si hay más individuos, si sobreviven más individuos grises y hay más en el tiempo, ¿esto qué va a hacer? Que en el paso de los años siempre haya más grises, incluso en algún momento pudiese llegar a desaparecer este fenotipo amarillo.
¿Ya? Y cuando hablamos ya en términos más de la población y analizamos cómo ha sido seleccionada, podemos hablar de tres tipos de selección: disruptiva, direccional y estabilizadora. En estos gráficos, cada uno por separado se lee, avanza, se está midiendo el número de individuos de la población que tiene cierta característica. Partimos en los tres casos de una situación similar. Y tenemos cierto que el fenotipo va del color más blanco a el color más azul. Y esto lo que se mide en todos los gráficos. ¿Ya? Y cierto, entonces, eje Y, número de individuos, eje X, los valores de color. Y tenemos tres tipos de forma que, o tres formas en las que actúa la selección natural. La primera es la forma disruptiva. ¿Ya? Aquí la forma disruptiva, lo que se está haciendo es una presión en contra de los individuos que tienen un fenotipo promedio. ¿Ya? Y esos son los que no van a sobrevivir, y con el paso del tiempo, que es un poco lo que diferencia estos tres gráficos, van a ir desapareciendo. Y eso genera dos poblaciones muy distintas entre sí, que en algún momento incluso pueden llegar a ser especies diferentes. En la selección direccional, como puede ver, la presión dirige a la población a una dirección en particular, digamos, a extremarse los fenotipos. Y entonces, por lo tanto, la presión está sobre los individuos del fenotipo blanco en este caso. Ya hablamos de una mayor adecuación biológica, los que tienen más probabilidad de sobrevivir y por lo tanto pasar sus genes. Y finalmente, en la selección natural estabilizadora, los que tienen más probabilidad de sobrevivir son los del medio, por lo tanto la población tiende a estabilizarse o normalizarse, hay menor variedad. Y esos serían los tres tipos de selección natural. Ya, ahora, pasando a segundo concepto de adaptación, esto tiene que ver mucho con la adecuación biológica que hablamos a continuación. En el fondo nos preguntamos qué características de un ser vivo le permiten seguir sobreviviendo o sobrevivir de mejor manera, y diferenciarse así de sus pares. ¿Ya? Entonces, decimos que la adaptación es un rasgo común, y este ha sido establecido por la selección natural. Ya, y como les comenté, se aumenta la sobrevivencia y por lo tanto la reproducción. Y hay tres tipos de adaptaciones. Lo más común que usted pueda llegar a pensar es esta adaptación morfológica, es decir, la forma que tiene un individuo. Por otro lado, una adaptación fisiológica o funcional respecto a cómo funciona el organismo, ese organismo en particular. Ya, por ejemplo, ahí los camellos tienen una capacidad muy grande de retener agua en su organismo, y eso es una adecuación y una adaptación para el clima en el que están. Ojo que es cierto, la adaptación siempre tiene que ver con el ambiente. ¿Ya? O sea, consideramos que es positiva esta adaptación y que aumenta la sobrevivencia a la medida que el ambiente eh, así sea. Ya, si yo llevo este mismo camello, este pobre camello, lo llevo a la selva tropical, probablemente ya no tenga una adaptación, sino que sea un problema para él. Y tercer tipo de adaptación etológica o de comportamiento, como les comentaba el caso del perro, que ahí lo que se seleccionaba era que fuera más manso, que se comportara menos violento. Y cuando hablamos de particularmente esta adaptación morfológica, vemos cierto tipo de adaptaciones que se repite de manera sistemática en la naturaleza. Esto tiene que ver con el camuflaje y el mimetismo. El camuflaje es que, digamos, pasa desapercibido frente al entorno. Ya eso hace que en general los animales tienen un color parecido al lugar donde viven, como puede ser el oso polar, o como pueden ser aquí estos insectos de color verde. Y cuando hablamos de mimetismo es que trata de imitar a otro ser vivo y eso de alguna manera le beneficia. Ya hay tres tipos de mimetismo que vamos a ver a continuación. El primero es el mimetismo que se llama batesia. En este caso, un depredador ve una abeja y va a sentir susto porque la abeja puede picarlo, un insecto peligroso. ¿Ya? Pero el depredador no va a saber diferenciar entre la abeja
y esta mimética de abeja, ¿ya? Y esta mimética es otra especie y no es peligrosa. Entonces se aprovecha de que es parecida a la abeja y eso es un beneficio para ella. ¿Ya? El segundo tipo de mimetismo es el mimetismo mulleriano, y en este mimetismo es algo que considera varias especies. Y vemos que entre todas estas varias especies, que son todas peligrosas o tienen cierto grado de peligrosidad, vemos que hay una característica común para anunciar ese peligro, como el caso de todos estos sapos de la primera imagen, que todos tienen estas manchas amarillas y que de alguna manera muestran que son venenosos. Y el último tipo de mimetismo es el automimetismo, y acá lo que hace el individuo es generar sobre sí mismo algo que sea una especie de distractor, que en algunos casos puede ser que se parezca a una parte del cuerpo, pero en otros casos tiene que ver con enfocar la vista del depredador en algún lado en particular. En este caso, esta polilla tiene estos dos manchas que parecen ojos, y eso hace que un ave, por ejemplo, va a tender a atacar el ala de la polilla, y la polilla puede sobrevivir a eso. Pero si va y ataca el cuerpo, la polilla probablemente muere. ¿Ya? Y estas adaptaciones, hay adaptaciones que son muy claves y tan claves que muestran cambios al momento de toda esta historia evolutiva. ¿Ya? Y consideramos que en realidad en cada grupo que va apareciendo hay como una adaptación clave que hace que se clasifique de un grupo u otro. Por ejemplo, el caso más común es el caso de los mamíferos. ¿Ya? La adaptación clave que comienza con los mamíferos y que los diferencia de otros animales de este reino es que pueden tener crías vivas, ¿cierto? Que las crías se comienzan a formar dentro de ellos y que además amamantan, ¿cierto? ¿Ya? Y por ejemplo, en este caso de estas adaptaciones clave, también podemos ver algunos tipos de adaptaciones que se relacionan entre distintas especies. Y aquí hay tres conceptos que son clave: el de coevolución. Vemos que en realidad dos especies van desarrollando una característica que las une. Ya en este caso, por ejemplo, hay un insecto que su probóscide, que se llama a la estructura que tiene para sacar comida, se asemeja directamente a la estructura de una flor. Y por lo tanto, esa flor y ese insecto están en una coevolución. ¿Ya? La evolución divergente, aquí lo que vemos es que a partir de un proceso normalmente de extinción, ya vemos que hay una divergencia que comienza a partir de esta, ¿cómo se llama?, de esta extinción. Y en cambio, en la convergente, vemos que los distintas especies en distintos grupos de animales o grupos de especies van a desarrollar entonces eh, estructuras que son parecidas entre ellas. Y con las plantas vemos que estas adaptaciones evolutivas clave son las que van apareciendo ahí. Un sistema que transporta nutrientes, la presencia de una cubierta cerosa, luego las flores, en algún momento las rejillas del tallo, y luego estructuras semejantes de raíces. Ya en las semillas también, no todas las plantas se reproducen por semillas. Entonces todas estas adaptaciones permiten trazar una historia evolutiva de las plantas. Y lo mismo pasa con los animales. Ya tenemos los primeros artrópodos primitivos, que hasta el día de hoy existen eh, ese tipo en los fondos de los mares. Esos son los primeros en pasar al ambiente terrestre como primera gran adaptación. ¿Ya? Pero luego, una siguiente adaptación, aparecen a partir de ellos estos insectos más complejos. Y en algún momento aparece el primer tetrápodo, del cual comienzan, digamos, se ramifica hacia la gran cantidad de animales más complejos. Y primero los anfibios, luego reptiles, luego aves y finalmente mamíferos. ¿Ya? No es que una especie se transforme en otra, sino que las especies se van diversificando y en esa diversificación
aparecen de repente nuevas adaptaciones que marcan un hito y que permiten nuevamente una diversificación. Ya terminamos con un pequeño análisis de un par de preguntas. Ya, entonces póngale pausa ahí y piense en la respuesta. Ya, entonces, aquí la respuesta correcta es la alternativa D, evolución convergente, de un concepto que vimos anteriormente, ¿cierto? Que es que estas distintas especies, en distintos grupos de individuos, aparecen estructuras que permiten funciones similares, como en el caso de las alas. Ya, acá tenemos una siguiente pregunta, piénsela ahí con calma y póngale pausa. Ya, entonces explicamos brevemente la figura. Muestran estas aves, ¿cierto? Que van de la cola corta hasta la cola más larga. Y vemos que hay ciertas aves que tienen una mayor capacidad de sobrevivir y por lo tanto sus genes van a ser seleccionados para pasar a la siguiente generación. Pero acá pasa esto curioso que esta ventaja de sobrevivir se da en ambos extremos. Por un lado, hay una ventaja para los que tienen la cola más corta porque eso, por ejemplo, favorece que los depredadores no se coman el ave. Por otro lado, mientras las aves que tienen la cola más larga van a ser seleccionadas por la hembra para así reproducirse. Entonces pasa esto medio extraño. Y pasa aquí, al mezclar estas dos ¿cómo se llama? Presiones del ambiente, muestran ahí cuál es como el punto exacto, la mezcla perfecta entre el largo de la cola y ventaja de sobrevivir. Ya que el pájaro se está encerrado en círculo, es el pájaro perfecto, porque no tiene la cola tan larga como para ser capturado por los depredadores, pero sí tiene un largo que es llamativo para las hembras. Ya, entonces analicemos las respuestas ahora. La 1 dice, el largo de la cola está sometido a una selección sexual de tipo estabilizadora. Ya vimos que la estabilizadora era la que ejercía presión sobre ambos lados de la curva. Ejercía presión, ¿recuerda el dibujo? Y eso hacía que se estabilizara la población, fuera cada vez eh, más iguales los individuos entre sí. ¿Ya? Acá la presión sexual no es estabilizadora porque solamente se ejerce de manera positiva sobre un grupo de la población, un extremo, y el otro extremo se ve perjudicado. ¿Ya? Por tanto, sería direccional porque va a hacer que esta especie se tire hacia las colas largas. ¿Ya? Esto analizando solamente uno de los factores. La segunda, por lo tanto sería falsa, ¿cierto? La segunda dice, las colas extremadamente largas aumentan la sobrevivencia y reproducción de los machos. ¿Ya? Efectivamente, aumentan la reproducción, pero no aumentan la sobrevivencia. La 3 dice, la selección sexual por parte de las hembras lleva a un largo de la cola que produce desventajas en términos de selección natural. Y efectivamente es cierto, ¿sí? Lo vimos, lo analizamos. Sí, ¿cómo se llama? Si ocurre esto, entonces efectivamente va a pasar esto. Entonces, por lo tanto, dijimos que la 1 no era, ¿cierto? Y la 2 tampoco, por lo tanto, solamente la alternativa 3. Ya, siempre recuerde, aquí muchos se caen, que cuando una frase tiene dos afirmaciones por sí sola, si alguna de las dos es falsa, toda la frase es falsa, como pasa aquí, en la 2. ¿Ya? Aumentan la reproducción, pero no la sobrevivencia. ¿Ya? Y con el análisis de esa última pregunta es que damos por finalizada esta pequeña clase virtual. Deje sus dudas, por favor, en el Teams y nos vemos en otra ocasión. Que estén muy bien, cuídense. Saludos, les manda Mostacholi, mi perrito. Adiós.